nos quedamos con las enzimas extracelulares, enzimas que podemos poner de manifiesto en los diferentes medios de cultivo y que fue lo último que hicieron prácticamente ustedes en el laboratorio con productos biológicos. No sé si leyeron anaerobios para ver hemólisis de Clostridium. Entonces ahí ya no supe cómo quedó el laboratorio con ustedes, pero quedamos que había una serie de enzimas que el microorganismo sintetiza, vierte al exterior, las transporta y en el exterior tiene la acción para ir degradando moléculas complejas, para ir formando moléculas de bajo peso molecular para utilizarlos como precursores en la biosíntesis de sus constituyentes celulares o también para satisfacer sus necesidades de energía. Una de las pruebas que van a hacer ustedes en el laboratorio, junto con la digestión de lípidos, de proteínas, de carbohidratos, iban a sembrar, inocular un medio líquido que se llama leche tornasolada. ¿Qué contiene la leche tornasolada? Pues leche más el indicador tornasol. El indicador tornasol tiene diferentes funciones en esta prueba, porque lo podemos utilizar como un indicador de pH, pero también lo podemos utilizar como un indicador de oxidorreducción. Entonces, lo primero que van a utilizar los microorganismos en la leche tornasolada, ustedes inoculan el microorganismo, lo incuban por 24 horas y posterior a esto, pues vamos a ver qué es lo que le hicieron a la leche los microorganismos. Tenemos que en el medio contiene una fuente de carbono, que es el sustrato fermentable, que es la lactosa. Entonces los microorganismos utilizarán los que tienen el operón lac, podrán utilizar la lactosa y ¿qué es lo que vamos a ver? A partir de la lactosa se produce un producto ácido, no sabemos cuál sería, dependiendo del tipo de microorganismo. Podría ser ácido acético, ácido butírico, fórmico, láctico, cualquiera de los ácidos que se pueda producir. ¿Y qué va a suceder? Pues el medio se acidifica y el indicador vira a un color rojo. Pero como la leche es de color blanco, el rojo con blanco me va a dar un color rosado. Entonces, cuando yo veo que en estos tubos hay un vire a color rosa, significa que el microorganismo fue capaz de fermentar el azúcar y provocar el ácido de su metabolismo. Ahora, los microorganismos que son lactosa negativas, como en el caso de algunos patógenos como Salmonella y Shigella, estos no fermentan la lactosa, no le van a hacer nada a la leche, ni Staphylococcus aureus, o sea, microorganismos que para nosotros representan patógenos potenciales que pueden ser transmitidos a través de la leche, Salmonella, Yersinia enterocolítica, Shigella, Staphylococcus no fermentan la lactosa. Por lo tanto, no vamos a ver ningún cambio en la leche. Puede estar presente el microorganismo y a la hora que consumimos la leche sin haber pasteurizado o sin haber dado tratamiento térmico, pues ahí viene el microorganismo, no hay modificación. En cambio, Escherichia, Klebsiella, que son considerados coliformes, estos sí van a acidificar y nos van a dar un color rojo. Ahora, el microorganismo no utiliza el azúcar para fermentar, entonces ¿de dónde obtiene la fuente de carbono y la fuente de energía? Lo va a obtener a partir de las proteínas. Estas proteínas serán digeridas. ¿Otro medio? Sí. El metabolismo de proteínas genera compuestos alcalinos. Compuestos alcalinos como es las aminas. Algunas aminas son aromáticas o diaminas y estas pueden ser putrescina y cadaverina. Entonces ya se imaginarán a qué huele cuando estos microorganismos desarrollan. Por eso en algunos productos como quesos, principalmente quesos que tienen corteza dura, llega a desarrollar bacillus en la superficie, que es una bacteria aerobia, se acercan a estos quesos y esto huele a patas. ¿Por qué? Porque están produciendo aminas que están degradando las proteínas. Entonces, ¿qué me va a generar? Un compuesto alcalino y entonces, ¿qué va a suceder? El tornasol vira a un color azul intenso porque el pH se ha alcalinizado por la presencia de esas aminas. Entonces, ya vimos que se puede ver acidificación, alcalinización.
¿Qué otra prueba puede suceder dentro de la leche? Bueno, el microorganismo, a la hora que ha fermentado la leche, se acidifica, llegamos al punto isoeléctrico de la proteína y lo que me va a generar es un coágulo, la coagulación. Y este proceso de acidificación me desnaturaliza la proteína, me produce el coágulo. Este coágulo más la producción de gas, porque siempre hay producción de ácido con gas, me genera un coágulo con gas, lo cual permite que estalle el coágulo, a lo cual se le llama fermentación tormentosa. No sé si lograron observar esta prueba en medio de leche fierro con cuando sembraron Clostridium. Sí, Si vieron sí. la fermentación tormentosa. Ah, bueno, nada más que la leche fierro no tiene indicador. Si tuviera el indicador tornasol, hubieran visto un color rosáceo por la acidificación y el coagulito estrellado, así como chongo zamorano, que se ve dentro de la leche. A eso se llama fermentación tormentosa. Pero después de que el coágulo se ha formado, tormentosa, a través de enzimas llamadas peptidasas, irá fragmentando. Entonces van a hacer la licuefacción del coágulo. Y como Y el como el coágulo coágulo está formado formado por proteína proteína y esta y lleva esta lleva el calcio, calcio, entonces está formando un está quelado. formando un quelado. Y a la hora que se degrada la proteína, se libera el calcio es insoluble y me genera un precipitado blanco en el fondo del tubo. Entonces, ¿cuántas pruebas hemos visto en la leche tornasolada? Acidificación, alcalinización, coagulación, peptonización, o sea, la licuefacción del coágulo. Llevan 5 pruebas diferentes leídas en un tubo. Y por Profesor, último, perdón, ¿podría repetir lo de licuefacción, por favor? lo que pasa que la proteína, ya que se ha coagulado a través de enzimas extracelulares llamadas peptidasas, irán fragmentando el coágulo para ir liberando los aminoácidos. Y como el calcio está quelatado con la proteína, este calcio se libera y se va a precipitar porque el calcio es insoluble. Y entonces se va al fondo del tubo y vamos a ver un precipitado blanco en el fondo del tubo por la degradación de la leche, de la proteína. Ok, gracias. Bueno, y por último, las bacterias, ya vimos que les conviene más respirar que fermentar, porque la fermentación realmente les da muy pocos ATPs. Entonces, ¿qué es lo que hace el microorganismo? Respira, y cuando respira necesita que tener un aceptor de electrones. Entonces, el microorganismo puede utilizar al tornasol como aceptor de electrones. Cuando el colorante acepta el electrón como aceptor final de electrones, se reduce y entonces formamos la leucobase y vamos a ver cómo se pierde el color de la leche, del tornasol, y queda otra vez completamente blanco del color de la leche, lo cual significa que el microorganismo está respirando para obtener energía y no está fermentando ni está utilizando las proteínas para poder desarrollar en este medio que contiene leche. ¿Quedó claro? Entonces, el microorganismo puede tener diferentes acciones sobre la leche y no solo podemos ver una acción, podemos ver nosotros acidificación, coagulación, peptonización y reducción de la leche. O sea, podemos ver 4 o 5 pruebas diferentes en el tubo y esto es lo que nos complica la lectura de estos tubos porque hay que saberlo leer en el tiempo preciso. Todas las pruebas bioquímicas que hacemos en el laboratorio, si nosotros excedemos la incubación, es decir, estamos dando una sobreincubación al, a los medios, vamos a ver pruebas de falsos positivos o falsos negativos dentro de la prueba que estamos leyendo. Entonces, aquí está el testigo, la leche es ligeramente moradita. Cuando se acidifica, vira un color rojo. Viene la digestión de la proteína, va perdiendo la característica y la leche a veces queda como el suero, queda completamente transparente. Hay reducción, o sea, el microorganismo respiró, el microorganismo utilizó las proteínas, alcalinizó, o bien durante la coagulación va a venir la degradación de este coágulo para ver la digestión. Entonces podemos ver diferentes pruebas dentro de este medio que se llama leche tornasolada.
Bueno, entonces, los organismos pueden obtener energía de diferentes formas, a partir de utilizar la luz, es decir, una organismos fotótrofos o organismos que utilizan compuestos químicos que son quimiótrofos. Si son compuestos orgánicos, serían quimioorganotróficos y si serían compuestos inorgánicos, serían quimiolitotrofos. Entonces, ¿cómo pueden obtener la energía los organismos? Pues muy sencillo, por una fotofosforilación o a través de una fosforilación a nivel de sustrato o a través de una fosforilación oxidativa. Son las únicas formas en que se puede obtener la energía a través de de todos los organismos en general. Entonces, los organismos fotótrofos utilizan luz. Si a través de la fotosíntesis generan oxígeno, la fotosíntesis es oxigénica. Si no hay liberación de oxígeno durante la fotosíntesis, se considera una fotosíntesis anoxigénica, es decir, que no hay liberación de oxígeno. En el caso de los organismos quimiótrofos, obtienen a partir de compuestos químicos de energía, son compuestos orgánicos, quimiorganotrófos, o si son compuestos inorgánicos, quimiolitotrofos. Y de acuerdo a la fuente de carbono, si utilizan el CO2, son autótrofos, y si utilizan compuestos orgánicos, serán heterótrofos. Entonces, esto ya lo habíamos comentado cuando vimos medios de cultivo, nada más es para recordar de dónde van a obtener la energía y la fuente de carbono los organismos. Entonces, ustedes no sé si vieron ahí en el primer piso del edificio, pegada a las ventanas, ponen unos vasos veladora. Sí, Sí, sí lo vieron y nunca se imaginaron qué están haciendo los que llevan microbiología, porque hacen esas locuras, ¿verdad? Bueno, lo que están haciendo es una columna de Winogradsky, así se llama. Entonces se coloca eso sellado con un parafilm en la superficie, un plástico, y se le pone un indicador de óxido de reducción, o sea, por eso se ven como rositas los frascos. Entonces los organismos, como están pegados a la ventana, están recibiendo la energía solar, la energía luminosa. Entonces, en la parte de arriba van a estar la parte fototrófica, los organismos fotótrofos que van a utilizar la luz como fuente de energía y la parte aerobia, donde están los organismos que son fotótrofos aerobios. Adelante vamos a encontrar los organismos que son fotótrofos, pero son anaerobios. Y después vamos a encontrar aquí en esta parte de arriba a las bacterias aerobias y hacia el fondo a los organismos anaerobios. Y entonces encontramos a toda esta sucesión, que es lo que hacen en la columna de Winogradsky, ver cómo van desarrollando los diferentes grupos de microorganismos por los cambios del color que va presentando la columna. Eso es lo que están haciendo, por eso se los puse para, pues nadie me ha preguntado por qué son esos vasitos, pero ya se los puse para que vean de qué se trata esa práctica. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de la energía alguien tiene que dar un electrón. En este caso, si son fotótrofos, es la luz, si son quimiótrofos, es un compuesto químico. Entonces, el donador de electrones puede ser un compuesto orgánico, litotrofía, o un compuesto orgánico, organotrofía. Y al final tiene que haber un aceptor final de electrones. Alguien tiene que aceptar el electrón. Ya lo vimos. Si es el oxígeno, el aceptor de electrones, la respiración se llama aerobia, porque es el oxígeno, el aceptor de electrones y como producto final tenemos agua. Si es el aceptor de electrones cualquier molécula que no sea oxígeno, entonces hablamos de una respiración anaerobia. Entonces, ¿cómo puede ser esa respiración anaerobia? Una fermentación, porque el receptor es un compuesto orgánico. Puede ser una respiración anaerobia con un compuesto inorgánico o a través de la fotosíntesis, a través del CO2. Entonces, esa es la forma en que los organismos pueden obtener la energía y es lo que nosotros queremos poner de manifiesto dentro del laboratorio. Entonces, ya vimos que a través de la fermentación se obtiene un ATP, bueno, 2 ATPs ya como ganancia neta por una fosforilación a nivel de sustrato, que es muy poco lo que se obtiene. En la respiración se obtiene ATP por una fosforilación oxidativa, donde se obtienen 34 ATPs, más 4 que vienen de la primera parte de la glicólisis, serían los 38 ATPs. Y estos organismos pueden respirar aeróbicamente cuando utilizan el oxígeno, anaeróbicamente cuando utilizan cualquier otro compuesto completamente diferente al oxígeno. Y
Si tuviéramos microorganismos fotótrofos, fotosintéticos, obtendrían el ATP por una fotofosforilación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los microorganismos que nosotros podemos poner de manifiesto en el laboratorio a través de una serie de actividades bioquímicas para poder identificar a los microorganismos? Entonces, estas pruebas bioquímicas fueron diseñadas allá por el siglo XIX, o sea, hacia 1860, 1870, por ahí, o sea, siglo XIX, y se siguen utilizando hasta el día de hoy porque el principio es importante para la identificación de los microorganismos. Entonces, la fermentación es una oxidación parcial de un átomo de carbono y se produce, ya dijimos, muy poca energía. Por lo regular, los microorganismos, no por lo regular, en general, todos los organismos decentes utilizamos la glucosa como primera fuente de carbono y de energía. Y esta a través de la glicólisis obtenemos pirúvico. Por cada glucosa se obtienen 2 pirúvicos que entrarán al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y a partir de este pirúvico que están obteniendo, podemos obtener diferentes tipos de fermentaciones. Podemos tener una fermentación ácida, una fermentación ácido mixta, una fermentación homoláctica, una fermentación heteroláctica, una fermentación alcohólica, etcétera. Todo esto proviene a partir del pirúvico. Entonces, ¿cuáles son los productos que vamos a obtener? Ácido fórmico, 2,3-butanodiol, isopropanol, butírico, butanol, etcétera. Entonces viene la glucosa va a ser fosforilada hasta obtener pirúvico. Este pirúvico, lo importante es cuando entra ciclo de Krebs, es que obtenemos nosotros coenzimas importantes que van a utilizarse en la cadena transportadora de electrones. Esta producción del pirúvico, de la utilización de la glucosa, va a tener diferentes rutas degradativas, como la Ender-Meyer-Hof-Parnas, que está tanto en eucariotes como procariotes, la pentosa fosfato, que la encontramos también en eucariotes y procariotes, la Ender-Dudorov, y solo la encontramos en ciertos grupos de procariotes como una ruta alternativa a la ruta Ender-Meyer-Hof-Parnas. Entonces, a partir de la glucosa, la célula invierte ATPs, NAP, y obtiene pirúvico, ATPs, coenzimas reducidas, que es lo importante para seguir obteniendo energía. Una forma que tenemos nosotros para poner de manifiesto que el microorganismo está utilizando la glucosa y saber si la bacteria es aerobia o anaerobia, utilizamos el medio de Hufleison. El sustrato, aquí en este caso, va a ser glucosa, un carbohidrato. Y vamos a ver si el microorganismo es fermentativo u oxidativo. El producto que se va a obtener va a ser pirúvico a partir de la glucosa y este pirúvico va a ser utilizado para satisfacer sus necesidades de energía y para obtener precursores biosintéticos. El indicador es el azul de bromotimol o cualquier otro colorante de óxido de reducción, rojo de fenol, rojo de metil o cualquier colorante. Entonces, siempre se van a inocular 2 tubos. Uno lo dejamos sin sello y otro con sello. Ustedes utilizaron tubos con sello en la práctica, ya hicieron esto, ¿para qué le ponen el sello a los tubos? Para, Para Ajá, evitar es que una entre el barrera oxígeno, ¿no? física que impide que el oxígeno difunda. Entonces, este medio es un medio semisólido, lleva agar, lo cual no permite que el oxígeno difunda tan fácilmente a través del agar, ya como lo sucede en el medio de tioglicolato que lleva agar. Entonces, si el microorganismo solo está creciendo en presencia de oxígeno, lo vemos aquí, y aquí no está creciendo porque tiene el sello de aceite. Como el indicador no está virando a amarillo, significa que esta bacteria no fermenta, sino lo que está haciendo es respirar y lo que está haciendo es oxidar al azúcar. Entonces, lo que hace aquí es un proceso oxidativo. Este microorganismo, como solo está creciendo en el tubo abierto y que no tiene sello, significa que es una bacteria
aerobia estricta. En el siguiente par, vean ustedes, el microorganismo está utilizando la glucosa, la ha acidificado, pero no lo está haciendo en el tubo sellado. O sea, está llevando una ruta fermentativa, pero la bacteria no es anaerobia estricta. Y en el último tubo, en el último par, vemos que el microorganismo acidificó el tubo sin sello como el tubo con sello. Significa que este microorganismo es una bacteria anaerobia facultativa, porque puede crecer en presencia como en ausencia de oxígeno y está llevando su obtención de energía a través de una ruta fermentativa. Entonces, aquí vemos nosotros la burbujita en el interior por la producción de gas. Entonces, ¿cómo puedo saber hago la combinación de los tubos? Si yo tengo una reacción de oxidación, es decir, que la bacteria es aerobia estricta, la lectura positiva va a ser en el tubo abierto y en el tubo cerrado permanece de color amarillo sin sello. Si la ruta de fermentación voy a ver en el tubo sellado y sin sello se ve verde y amarillo se ve, el con sello se ve completamente amarillo. Si hay fermentación y oxidación, voy a tener una lectura positiva y se va a ver amarillo en ambos tubos, porque significa que el microorganismo es una bacteria anaerobia facultativa. Entonces, estos tubos se utilizan como primer criterio cuando yo tengo un aislamiento de una bacteria que no sé qué es, y entonces lo primero que tengo que saber si la bacteria es aerobia, anaerobia, facultativa, qué tipo de microorganismo es, y entonces eso me orienta el estudio hacia su identificación. La siguiente, aquí nada más se utiliza la glucosa. Hacia el siglo XIX, el señor Durham dijo, vamos a diseñar una prueba bioquímica que me permita ver que el microorganismo puede utilizar más de una fuente de carbono que no sea nada más la glucosa. Entonces diseñó un medio base que lleva una peptona, porque es la fuente de nitrógeno, contiene un indicador que es el rojo de fenol y puso más de un carbohidrato. Entonces aquí si hay 100 azúcares, pues los 100 azúcares podemos probar. Entonces depende del tipo de microorganismo. Y lo que él hizo fue colocar un tubo invertido dentro del tubo de medio líquido. Este tubo invertido se le llama campana de fermentación o campana de Durham, de las dos formas. El sustrato puede ser el alcohol o el polialcohol que yo le coloco. Voy a ver si el microorganismo está fermentando y hay producción de pH. El indicador por lo regular es rojo de fenol, pero puedo utilizar cualquier tipo de indicador de pH. Y entonces aquí vemos el micromedio sin crecimiento, es un color rojizo porque el rojo de fenol a un pH de cercano a la neutralidad es ligeramente rojizo, como si fuera un té de canela, más o menos es el color que presenta. Cuando el microorganismo está produciendo algún compuesto ácido, es decir, que está fermentando el carbohidrato que yo puse en el medio, voy a decir que el microorganismo está acidificando cuando hay un vire del indicador a color amarillo. Aquí, este indicador vira cuando el pH ha descendido a 6.8 o por debajo de 6.8. En la campana que hay en el interior, como sabemos que Dios nos hizo perforados para no morir reventados, se tiene que salir el gas. Y entonces la campana captura este gas y como no pueden haber dos compuestos ocupando el mismo espacio en la campana, el gas desplaza líquido que hay dentro de la campana. Entonces yo veo la formación de la burbuja. En el primer tubo solo veo producción de ácido, no hay gas. En el segundo tubo veo tanto la producción de ácido como la producción de gas. Pero el microorganismo, después de haber utilizado el compuesto para poder obtener energía, sabemos que la fermentación le da muy poca energía. Entonces, lo que tiene que hacer, pues llevar una ruta de respiración para obtener mayor obtención de ATPs.
Entonces utiliza como aceptor de electrones, como esto está llevando una ruta fermentativa, pues va a tener que utilizar un aceptor de electrones que no sea un compuesto orgánico, como en el caso del azúcar. Entonces, ¿qué es lo que va a utilizar? Al colorante, y cuando el colorante recibe el electrón, se reduce y forma la leucobase. Es decir, el colorante pierde el color. Y entonces cuando yo veo tubos que no tienen color, dice, ay caray, se comió el colorante la bacteria. Sí, prácticamente se lo comió, y así podemos verlo, pero le estoy viendo que en el interior hay producción de gas y este gas solo proviene de la fermentación. Entonces, cuando yo tengo esos tubos, yo infiero que el microorganismo tuvo que haber acidificado el medio para producir el gas, pero el que el microorganismo respiró. Entonces, el microorganismo acidificó, produjo gas y redujo el colorante por el proceso de respiración. ¿Alguna duda en esa prueba bioquímica? Yo tengo una duda, profe. A ver qué pasó. ¿No se puede también dar el caso que el microorganismo utiliza ahí las peptonas y el indicador, vía rojo? Bueno, Tú alcaliniza has ese dicho medio la clave. ¿Hacia dónde va a virar por la utilización de peptonas? hacia un rojo fuchsina. Ah, exactamente, porque como se está alcalinizando el medio, entonces eso significa que no está utilizando el azúcar. Por ejemplo, si tú pones Ajá. a salmonela y le pones lactosa, ¿va a crecer, a utilizar la lactosa salmonela? La respuesta es no. No. Entonces, ¿de dónde va a obtener la energía la bacteria? Pues a partir de las peptonas. Es como Ajá. cuando si uno quiere bajar de peso, ¿qué es lo primero que tiene que eliminar en su dieta? Los carbohidratos. Mientras que no eliminemos carbohidratos, no bajamos ni un nanogramo. Entonces, ¿qué hacen los nutriólogos? Quitan todos los azúcares, almidones, todas harinas y demás, y ¿qué aumentan? La dieta en Proteína. proteínas, para que a partir de la proteína nosotros tengamos la fuente de carbono y la fuente de energía. Ese es el principio que hacen los nutriólogos para que uno pierda el peso. Y aquí lo mismo sucedería con el microorganismo. Si la bacteria no puede utilizar el azúcar y va a crecer, pues va a tener que utilizar la fuente de carbono. Y la fuente de carbono son las proteínas, los aminoácidos. Pero ya vimos que el metabolismo de proteínas o sea, me produce compuestos con pH alcalino. Y entonces el Ujú. indicador se iría a un color bugambilia, a un color fuchsia, a un rojo encendido. Y eso significa que el microorganismo no está fermentando. Ah, Y ok. aquí lo Sí. que estamos viendo es que en estos 3 tubos el microorganismo fermentó porque hay producción de ácido, y en ese último tubo que está enmascarado, pues yo veo que hay una burbuja y yo puedo inferir, este gas tuvo que haber provenido de la fermentación del azúcar, pero el microorganismo respiró para obtener su energía. Jonathan, Sí, profe. Gracias. ¿alguien más que tenga alguna duda? O sea, esto tendrían que haberlo hecho ustedes en el laboratorio, pero ya ven, bueno, ya es demasiado, está quejándonos, estamos bajo esta contingencia, no es culpa de ustedes, es un condenado virus que anda circulando aquí en la naturaleza y pues mientras que no haya medicamento, no haya vacuna, pues tendremos que aprender a vivir con este virus, y la única forma en que nosotros podamos convivir es que por lo menos el 60% de la población se haya infectado con el virus y haya generado anticuerpos. De otra forma, pues no podremos convivir con este mendigo virus que anda circulando. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? No, profe, Entonces, mándeme. que no hay duda, profe. Ándale, pues, Pablo. Vamos a ver. El señor Kligler dijo, bueno, en Durhan, si yo tengo más de un azúcar para probar, pues tengo que tener más de un tubo. Si tengo 10 azúcares, pues tengo que tener 10 tubos. Entonces esto se me complica. ¿Cómo puedo hacer de una forma para ver si mi microorganismo puede utilizar 2 o 3 azúcares diferentes? Entonces, pues ya sabiendo que la señora Fanny Hess le había dado al doctor Robert Koch el agar para hacer los medios de cultivo, pues dijo, bueno, pues vamos a ponerle al caldo que hizo el doctor Durham, vamos a ponerle agar y a ver qué sucede. Y entonces el señor Kligler lo que hizo fue colocar 2 azúcares diferentes en el medio.
glucosa y lactosa. Pero aquí la glucosa está 10 veces menos concentrada que la lactosa. Es decir, la relación es 1 a 10. Por cada 10 lactosas hay una glucosa. ¿Qué es lo que va a hacer el microorganismo? Consumir la glucosa. Pero como es muy poquita en el medio, cuando la glucosa se acabe, ¿qué va a hacer el microorganismo? Si puede utilizar la siguiente fuente de carbono, lo utilizará. Y si no, pues tendrá que utilizar las proteínas presentes en el medio. En el medio también adicionó la presencia de un grupo que tuviera azufre, un tiosulfato de sodio o un aminoácido azufrado. O sea, cualquiera de las dos formas se puede hacer. Y entonces, ¿qué vamos a ver? La utilización de 2 azúcares, la fermentación de 2 azúcares, y si el microorganismo puede utilizar el compuesto azufrado para producirme un gas incoloro, pero bastante aromático. A partir de la cisteína o del tiosulfato de sodio, se produce sulfuro de hidrógeno. Si hay tiosulfato de sodio en el medio, la enzima se llama tiosulfato reductasa. Y si nosotros tenemos cisteína, es la cisteína disulfidrasa. Entonces, estos son los dos enzimas que van a poder actuar y que generarán al final un producto como es el sulfuro de hidrógeno. En el medio va a haber un agente revelador, que es el fierro, para que reaccione con el sulfuro de hidrógeno y se produzca un precipitado negro. ¿Ustedes vieron precipitado negro cuando sembraron en medio SS materia fecal? Sí, se ve como un puntito negro en el Se punto verá del es el mismo principio que la caja de SS. Es el mismo principio. Entonces, para que la enzima tiosulfato reductasa o cisteína desulfurilasa deben haber condiciones ácidas. Por lo tanto, el microorganismo tuvo que haber fermentado la glucosa. Si no hay fermentación de la glucosa, estas enzimas no actúan. Entonces, vean ustedes, el medio contiene igual peptonas, contiene 2 azúcares, contiene rojo de fenol, que es indicador que a pH 7 es color rojizo, y cuando el pH desciende a 6.2, se acidifica, o sea, pues a 6.8 se está acidificando y podemos ver un bile de color amarillo. Entonces, ¿dónde vamos a leer en el tubo? Vamos a ver la glucosa en el fondo, siempre en el fondo vamos a ver la glucosa. ¿Por qué? Porque es el compuesto que está en menor proporción y cuando el microorganismo utiliza la glucosa, también tiene que utilizar una fuente de nitrógeno. Y las fuentes de nitrógeno siempre me producen, generan productos alcalinos. Entonces la acidificación a 6.8 no es tan ácida y la alcalinidad siempre le gana al medio, por eso vira al otro color. Entonces, en el fondo, si hay amarillo, significa que está utilizando la glucosa. Y aquí los 4 organismos están utilizando la glucosa. El primer tubo no la está utilizando. O sea, o ¿cómo les podría decir? No está fermentando, mejor dicho, la glucosa. Porque si hay crecimiento aquí en la superficie, se ve el crecimiento de la bacteria. Entonces, los tubos 2, 3, 4 y 5, aunque está enmascarado por el negro, está fermentando la glucosa. A partir de la fermentación, ¿qué podemos ver? Producción de gas. Y aquí vemos la producción de gas. Hasta levita el tubo de la gran cantidad de gas que produce el microorganismo. Ahora bien, cuando el microorganismo se ha consumido la glucosa, la siguiente fuente de carbono es la lactosa. Si tiene el operón lac para poder utilizar la lactosa, recuerden que este es una enzima inducible y en presencia de lactosa se sintetizan las enzimas necesarias. Entonces, en el primer tubo, vemos que el tubo permanece rojo, no hay fermentación de la lactosa, pero en el tubo número 2 y 3, estos dos fermentaron la lactosa. Entonces aquí vemos producción de ácido a partir de glucosa, de lactosa, producción de ácido a partir de glucosa y de lactosa. Y en los tubos 4 y 5 vemos producción de ácido a partir de la glucosa, pero los dos son lactosa negativas.
Como el medio contiene tiosulfato de sodio y la enzima tiosulfato reductasa en una condición ácida produce el sulfuro de hidrógeno y por el fierro presente en el medio me genera un precipitado negro. Entonces aquí vemos la producción de sulfídrico. Entonces, ¿cuántas pruebas diferentes puedo ver en Kliegl? 4. Glucosa, lactosa, gas y sulfídrico. Son las 4 pruebas que yo voy a leer en el tubo de Kliegl. ¿Cómo interpreto esto? Miren, estas dos son lactosa negativas. Estos dos son patógenos para nosotros. La única forma de diferenciar a estos patógenos es por esta prueba. Shigella es una lactosa negativa y Salmonella es una lactosa negativa, pero Salmonella produce sulfídrico y Shigella no produce sulfídrico. Aquí yo puedo diferenciar al microorganismo. En este caso, yo tengo 2 bacterias que son acidificadoras tanto de la glucosa como de la lactosa, pero una produce mucho gas. ¿Quiénes son estos? Estos son los organismos coliformes. ¿Dónde vivirán los coliformes? En el colon. Y pues esos gasecitos que de repente se nos salen, pues es el gas que producen las bacterias a través del metabolismo. Nosotros no producimos el gas, lo producen las bacterias y es lo que eliminamos nosotros pues todos los días a cualquier hora, ¿no? Entonces, este es el gas que se está generando. Y en el primer tubo, ¿qué significa cuando el tubo está todo rojo? Hace rato lo dijo Jonathan, está utilizando las proteínas presentes en el medio, lo está alcalinizando porque esta bacteria no está llevando una ruta fermentativa, está llevando una ruta oxidativa. Y si no utilizó la glucosa en el fondo, aquí no hay oxígeno. ¿Qué significa? Pues que la bacteria solo crece en la superficie porque es una bacteria que es aerobia estricta. Entonces, estas pruebas podemos inferir tantas cosas al ir viéndolas, pero le digo, uno las ve, las siembra. Esto, por supuesto, se siembra en la superficie y se siembra por picadura. Entonces, sembramos por una picadura, una asa recta, como si fuera una jeringa, inyectamos y en la parte de arriba hacemos una estría, una viborita. Y esto lo incubamos y a las 24 horas leemos el resultado. Profe, una pregunta. De la anterior, ¿cuál dijo que era Shigella, la que sí producía ácido Que no sulfúrico? puse sulfídrico, Y la otra, salmonela. ok, gracias. Por eso en el medio SS, ¿se acuerdan? Cuando yo les enseñé las fotografías, cuando vimos el medio SS, salmonela producía el punto negro y Shigella no produce el punto negro, porque salmonela es productora de sulfídrico. Por eso de repente abren un huevo que ya tiene varios días, varias semanas, y ya aquello está podrido, está negro y huelen horrible. ¿Por qué? Porque salmonela está presente en el huevo. O sea, prácticamente el 100% del huevo que consumimos tiene salmonela. Ese es el problema que se tiene con el huevo. Por eso siempre les he insistido y se los insistiré que no coman ningún producto crudo, ningún alimento crudo. Todos tienen que estar perfectamente cocinados porque los microorganismos están presentes por todos lados. Profesor, perdón, Mándeme. ¿podría repetir la interpretación del tubo 1, por favor? Bueno, el medio es un medio que es sólido. Tú siembras en la superficie y se siembra por picadura. ¿Por qué vamos a ver en el fondo la fermentación? Porque son las condiciones anaeróbicas. Entonces vamos a ver la fermentación de la glucosa en el fondo. Pero aquí en el fondo vemos que el medio permanece rojo. ¿Qué significa? Que el microorganismo no pudo fermentar la glucosa. Y si solo está creciendo en la superficie y está alcalinizando el medio, pues significa que esta bacteria no Es sigue una aerobia. ruta, no sigue exactamente, no sigue rutas fermentativas, sino sigue rutas oxidativas. Exactamente porque es una aerobia estricta. Ok, gracias. Bueno, a partir de la glucosa se llega a pirúvico y las bacterias o fermentan hacia una producción ácido mixta o me produce un intermediario importante para la ruta del 2,3-butanodiol. O sea, vean cómo es la disyuntiva. Ya llegó la glucosa, llegó a pirúvico. Ahora la bacteria tiene 2 opciones. ¿Me lleva a la fermentación ácido mixta o me lleva a la ruta del 2,3-butanodiol? Entonces, aquí lo que se va a ver si el microorganismo está llevando una fermentación ácida o neutra a partir de la glucosa.
Estos tubos se siembran siempre por pareja, siempre se siembran 2 tubos por cada microorganismo, y los reveladores van a ser completamente diferentes. Un tubo de ellos le voy a adicionar un indicador de pH para demostrar la acidez del medio. Este es el rojo de metilo. El rojo de metilo a pH neutro es amarillo. Cuando el pH ha descendido a 4.4 o por debajo de 4.4, el indicador vira a rojo, lo cual me está diciendo que aquí hubo una fermentación ácido mixta. Se produjo ácido láctico, ácido fórmico, o sea, diferentes ácidos orgánicos que son estables y que mantienen una acidez desde hasta 4.4 o por debajo de 4.4. Esta es la prueba de rojo de metilo. Vean cómo los indicadores en Durham cambian. Durham vira de rojo a amarillo y aquí el rojo de metilo vira de amarillo a rojo. ¿Por qué se hace esto? Para evitar confusión a la hora de las lecturas, y siempre se ponen colorantes que tengan un vire bien marcado para que lo podamos ver nosotros y no provocar confusión. Entonces aquí vean cómo se formó la prueba positiva, queda un anillo rojo. Después de que uno coloca el colorante, vean cómo se hace como turbide, o sea, como que se hace una ola ahí adentro al dejar caer las gotas. Pero ya cuando esto se vuelve a dejar de moverse, queda formado perfectamente el anillito en la superficie, un color rojo, porque significa que el microorganismo me está produciendo una fermentación ácido mixta y me está acidificando el medio por lo menos hasta 4.4 o por debajo de 4.4. El otro tubo que se revela con estas pruebas se conoce como la prueba de Voges-Proskauer. Entonces, el caldo se llama RMBP porque es rojo de metilo Voges-Proskauer. Ambos van a tener la glucosa como sustrato y lo que vamos a ver si el microorganismo lleva a cabo la fermentación. ¿Cuál va a ser el producto del metabolismo de la glucosa? Aquí vamos a generar un intermediario importante. Viene la glucosa, ácido pirúvico, y me forma el acetilmetilcarbinol o acetoína, como le quieran llamar. Este acetilmetilcarbinol, yo tengo que formar un diacetilo para que me genere el complejo color rojo ladrillo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Adicionando alfa-naftol, que es el catalizador, y un KOH para tener las condiciones alcalinas para generar el diacetilo. Entonces, la fermentación es la butilenglicólica y el pirúvico va a llegar hasta la producción de un producto neutro como es el acetilmetilcarbinol. Entonces, adicionamos nosotros el alfa-naftol y luego el KOH, y lo que hacemos es una reacción de condensación y obtenemos un compuesto, un anillo rojo ladrillo en la superficie, y esta es la prueba de Voges-Proskauer. Vean la diferencia del color, vean la de rojo de metilo, es un color rojo cereza, y aquí tenemos un rojo como más vino. Entonces no hay forma de confundir las pruebas cuando vemos nosotros este tipo de reacciones dentro del laboratorio. Esta prueba no es inmediata, muchas veces hay que dejarla incubando todo un día para poder ver la formación del anillo y descartar que son las falsas negativas. Entonces, se forma el acetilmetilcarbinol y a través del alfa-naftol, que es el catalizador en un medio alcalino, formó el diacetilo. El diacetilo con los núcleos guanidina que provienen del metabolismo de las proteínas del medio de cultivo, por condensación, me forma este anillo rojizo en la superficie. Esta es la prueba de Voges-Proskauer. La otra prueba que iban a hacer ustedes en el laboratorio era ver si los microorganismos podían utilizar al citrato y al malonato como fuente de carbono. No hay otra fuente de carbono en el medio. Entonces, el principio de las dos pruebas es prácticamente el mismo, nada más que para diferenciar el citrato del malonato, un medio se hace sólido y otro se hace líquido. El medio de citrato de Simons es un medio sólido que contiene como única fuente de carbono el citrato. Pero recuerden, todos los organismos, cuando utilizan una fuente de carbono, tienen que utilizar una fuente de nitrógeno. Entonces, en el medio tenemos que dar la fuente de nitrógeno para que lo puedan utilizar. Entonces, el microorganismo
va a producir carbonatos y amoníaco en el medio por la utilización de las fuentes que hay en el medio y me genera un producto alcalino y el indicador azul de bromotimol que a pH 7 es de color verde, cuando el pH es de 7.4 o para arriba, virará a un color azul de Prusia. Entonces nosotros tenemos aquí, vean la prueba, nada más se siembra en la superficie, aquí se ve la siembra, ahí se ve la viborita, y vean ustedes cómo vira el indicador a un azul intenso. Estas pruebas, digo, los indicadores están hechos o están diseñadas estas pruebas para que al virar el color sea del lado contrario del color original del medio de cultivo para no provocar ninguna confusión a la hora de leerlas. Y el malonato es un medio líquido, otra vez tiene azul de bromotimol, a un pH cercano a la neutralidad es verde, y alcalino, pues es cuando la prueba es positiva. El microorganismo ha utilizado la fuente de carbono que es el malonato, porque tanto el citrato y malonato son intermediarios del ciclo de Krebs. El microorganismo, estas enzimas son inhibidores competitivos de enzimas, porque recuerden que las rutas metabólicas están reguladas, hay un feedback cuando hay demasiado producto, entonces estos microorganismos no tienen tan regulada la función y estos organismos, a pesar de que son inhibidores competitivos de las enzimas, ellos pueden utilizar como única fuente de carbono al compuesto que está presente. Y el principio es igual mismo que en el citrato de Simons, es decir, el microorganismo utiliza el malonato, produce productos alcalinos, amoníaco, carbonatos, lo cual va a hacer que el medio se alcalinice y vire a un color azul de Prusia. Bueno, después de que hemos terminado con los carbohidratos, las siguientes pruebas que van a hacer ustedes en el laboratorio son demostrar que los microorganismos tienen enzimas que puedan descarboxilar a los aminoácidos. Entonces, cuando descarboxilan a un aminoácido, esto se va como CO2 al medio ambiente y queda el grupo amino dentro del compuesto de la estructura del aminoácido. Al quedar el grupo amino, lo que hace es alcalinizar el medio de cultivo. Ese es el principio de las pruebas. Es otra vez modificación del pH. ¿Cuáles son los sustratos que vamos a utilizar? Aminoácidos como lisina, ornitina, arginina, y estas se utilizan principalmente porque se obtienen diaminas, como es la cadaverina y la putrescina. Ya imaginarán a qué huele esto, ¿no? Cadaverina a cadáver y putrescina a algo putrefacto. Entonces, estos microorganismos van a utilizar a estos compuestos, los van a descarboxilar, va a quedar como producto final el amoníaco, y esto va a hacer que el indicador, que es el púrpura de bromocresol, vire a un color púrpura intensa. Entonces, en el medio contiene glucosa, porque el medio tiene que estar, tienen que utilizar la glucosa como fuente de carbono, se acidifica y la enzima pirofosfato de pirodoxal la va a utilizar para que puedan llevar a cabo la descarboxilación del aminoácido. Entonces, aquí tenemos un aminoácido diamínico, o sea, como es la lisina, viene la lisina descarboxilasa, libera CO2 y me queda la cadaverina, que es una diamina. Entonces, este producto pues, lo vamos a ver dentro del tubo. En el tubo se siembra en la parte de arriba, pone estría abierta y por picadura al fondo. La descarboxilación es un proceso anaerobio. Por lo tanto, ¿dónde lo voy a ver? Pues en el fondo del tubo. Y vean cómo en el fondo del tubo ha virado a un color púrpura intenso. Y en el tubo de la derecha, la prueba es negativa porque está amarillo. El microorganismo lo único que hizo fue fermentar el azúcar, lo cual acidificó el medio. Pero vean ustedes, la diferencia es fácil de identificar y no nos provoca confusión. Ahora, si el microorganismo no está descarboxilando, lo que puede hacer es desaminar. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La desaminación es un proceso oxidativo y lo voy a ver en la superficie del tubo. Y entonces va a virar a un color vino, que es lo que me dice que el medio no se ha alcalinizado por la descarboxilación. El siguiente medio que vamos a utilizar se llama SIM.
Esto viene las 3 iniciales de sulfídrico, precipitado negro, indol y movilidad. Esto es un medio semisólido, entonces esto se siembra por picadura y lo que vamos a ver si los microorganismos tienen la enzima tiosulfato reductasa, la enzima cisteína desulfurilasa y la triptofanasa. Los productos que vamos a obtener va a ser el sulfídrico más el indol y el revelador son las sales de fierro para poner el manifiesto y precipitado negro y el paradimetilaminobenzoaldehído para ver la producción del indol. Entonces vamos por partes cómo funciona esto. Entonces, las enzimas triptofanasas rompen el triptofano, liberan pirúvico y amoníaco y me dejan un anillo pirrólico. Este anillo es el que yo voy a poner de manifiesto al iniciar el paradimetilaminobenzoaldehído y formar un compuesto de coordinación color rojo. Entonces, eso lo vamos a encontrar en los reactivos de Ehrlich-Kovac y vamos a ver cómo se interpreta esto. Si el microorganismo no presenta movilidad, el microorganismo solo va a desarrollar a lo largo de la picadura. O sea, el microorganismo es no móvil. Y si el microorganismo es móvil, habrá turbidez en todo el tubo porque el microorganismo migró hacia todos los lados del tubo. Entonces aquí vemos nosotros movilidad negativa, movilidad positiva. Y en el caso de si el microorganismo fue capaz de utilizar el triptófano para obtener pirúvico y amoníaco, a la hora de cuando nosotros adicionamos el paradimetilaminobenzoaldehído, se forma un compuesto rojizo que lo vamos a ver en la superficie. Entonces aquí vemos nosotros producción de sulfídrico, precipitado negro. No se está moviendo el microorganismo, este no se mueve, este sí se mueve, este no se mueve. Y estos no producen indol y este sí produce indol y también está moviéndose porque este no se mueve, vean, tampoco está invadiendo todo el tubo. Entonces, ¿qué es lo que hace el reactivo? El microorganismo rompe este enlace, me libera pirúvico, amoníaco y me deja el indol. El indol con el paradimetilaminobenzoaldehído me forma un color violáceo, rojo violáceo, por la formación de ese compuesto de coordinación y lo que me permite generar un color rojizo en la superficie. Y en el laboratorio vamos a ver también en un caldotriptona se hace la misma prueba, pero antes de poner el reactivo de Ehrlich o de Kovac, se coloca una tira de papel tornasol y si el microorganismo libera amoníaco, vira a morado, se ve claro la producción del amoníaco y si no hay producción de amoníaco, el papel permanece de color rojo. Y si hay producción de indol, pues la prueba positiva al formar el anillo rojizo. Pueden utilizar otras fuentes de carbono los microorganismos, pero no son compuestos proteicos, como en el caso de la urea. Y aquí utilizamos nosotros el caldo-urea o la agar-urea de Christensen. La enzima que vamos a poner de manifiesto pues es la ureasa, el producto final es el amoníaco y el indicador pues es el rojo de fenol. Entonces, a través del metabolismo de compuestos nitrogenados no proteicos, se libera amoníaco, un compuesto alcalino, que es lo que va a hacer que cuando esté el indicador vire a un color bugambilia, un color rojo intenso, color fuchsia. Vean ustedes, la prueba es fácil de interpretar. Vean cómo es el vire del color de los medios. No hay forma de confundirse con estas pruebas. Y por último, lo que hacemos nosotros en el laboratorio es ver cómo los microorganismos respiran. Ya vimos que los microorganismos fermentan, ya vimos que los microorganismos pueden utilizar diferentes compuestos nitrogenados y ahora vamos a ver cómo respiran los organismos. Entonces, el microorganismo, la respiración viene en 2 etapas. A partir de la glicólisis se obtiene pirúvico y del pirúvico entra al ciclo de Krebs. Y aquí vamos a encontrar algo importante, las coenzimas reducidas que necesitamos para que se acople a la cadena transportadora de electrones en la membrana citoplásmica y esto me produzca ATP dentro de la célula. Entonces,
Viene la glucosa a través de la glicólisis, ácido pirúvico, entra al ciclo de Krebs. Lo importante de aquí es producción de coenzimas reducidas, NAD y FAT. Se libera CO2, de aquí viene el CO2, no en la respiración, y obtenemos ATP. Estas dos coenzimas importantes son las que van a entrar al complejo de respiración en la cadena transportadora de electrones. Esto es el esquema general que hacemos en el laboratorio. A partir de moléculas muy complejas, primero lo que hicimos de proteínas, polisacáridos y lípidos, obtenemos monómeros, aminoácidos, monoazúcares, ácidos grasos, glicerol. Estas llegarán a través de rutas metabólicas a un intermediario importante que se acoplará al ciclo de Krebs. Y a partir del ciclo de Krebs llegará a la cadena transportadora de electrones y veremos nosotros la obtención de ATP. Vean aquí, el ciclo de Krebs produce el CO2 y a partir de la respiración, el producto final es agua. Y esto es lo que hemos visto nosotros en el laboratorio. Bueno, lo que debíamos haber visto, la fermentación de azúcares, ácidos orgánicos, utilización de aminoácidos y las últimas de abajo son las pruebas de respiración para demostrar que el microorganismo respira. Entonces, a través de la cadena transportadora de electrones vamos a encontrar una serie de enzimas embebidas en la membrana que forman la cadena respiratoria, al cual se le llaman citocromos. Tenemos 4 complejos, el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. A través del NAT que viene de del ciclo de Krebs, se acopla al complejo 1, mueve el electrón hacia el complejo 2 y elimina 4 protones. Después vendrá del complejo 2 al complejo 3, moverá el electrón, eliminará otros 4 protones. Y al final, no, son 2 protones aquí. Y al final, en el complejo 3, mueve el electrón, se liberan otra vez 4 protones y esto pasa al citocromo para que el oxígeno sea el aceptor de electrones y presente con los protones forme agua como producto final de la respiración. Esa es la membrana citoplásmica. Se los dijo otra vez, en procariotes es la membrana citoplásmica la responsable de esto y la membrana interna de las mitocondrias en el caso de los eucariotes. El movimiento, la obtención de energía viene más adelante en contraflujo o en contra del gradiente de concentración de protones. Por cada 10 protones, que son 4, 4, 8 y 2, 10, por cada 5 protones se obtienen que son 2.5 protones por cada ATP que se va a generar para que se pueda obtener la energía. Entonces, a partir de este movimiento, en flujo contrario de los protones que están a través del espacio periplásmico, en el caso de los eucariotes, y en el espacio intermembranal, en el caso de la mitocondria, moverán los protones en contra de su flujo de concentración al sistema ATPasa para poder llevar a cabo la ATP sintetasa, ATPasa a cualquiera de las dos sistemas complejos que pueden encontrarse en las membranas para la obtención de la energía. Entonces, van a moverse los electrones de un mayor nivel energético cuando pasan al sistema número 1 de la cadena transportadora de electrones hasta llegar al último complejo donde está involucrado el citocromo oxidasa, el complejo A1, A3 de enzimas que promueven la obtención de la energía. Esto se genera a través de una fuerza protonmotriz. ¿Cómo lo podemos de manifiesto en el laboratorio? Bueno, es una prueba que se utiliza dentro de la industria láctea. Cuando llegan los camiones cisterna, antes de entrar a la planta pasteurizadora, se hacen unas pruebas llamadas de plataforma. Y lo que queremos ver es qué carga bacteriana trae la leche. Entonces se coloca un tubo, se le coloca con leche y se le pone azul de metileno. Y el microorganismo que esté presente a través de una enzima llamada reductasa, va a respirar y va a utilizar al azul de metileno como aceptor de electrones. Lo mismo que sucedía en el tornasol, se forma la leucobase, se pierde el color y cuando queda la leche completamente color blanca, significa que el microorganismo respiró. En el caso de la industria de leche, esta prueba de plataforma, si la leche se reduce antes de las 2 horas de incubación, significa que la leche trae una carga bacteriana muy alta
y que lo más seguro es que cuando él lo meta al proceso de pasteurización no vaya a ser tan eficiente para asegurar la inocuidad de la leche. Entonces, ahí eso es una prueba en donde se acepta o se rechaza la leche. Es una aplicación, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista respiración, donde obligamos al microorganismo a que utilice al acetil de metileno como único aceptor de electrones. La siguiente es la prueba de nitratos. Los microorganismos respiran, utilizan al nitrato como aceptor de electrones, me forma nitritos, sigue respirando, me forma óxido nítrico, óxido nitroso, hasta llegar a nitrógeno atmosférico. Lo que yo quiero ver en esta prueba es la producción de nitritos. ¿Y cómo lo voy a poner de manifiesto? Pues utilizando ácido sulfanílico más alfa-naftilamina, por la presencia ácida y presencia de nitritos, me forma un compuesto azo de color rojizo. Entonces, cuando yo adiciono el ácido sulfanílico más el alfa-naftol y se me genera un color rojizo, significa que el microorganismo redujo los nitratos a nitritos. Pero si yo tengo una prueba negativa, ¿cómo sé que el microorganismo no está respirando o no generó óxido nítrico nitroso o hasta nitrógeno atmosférico? Bueno, yo aquí tengo dos opciones. Una, le pongo campana de Durham, una campanita aquí en el interior del tubo, y si el microorganismo está liberando nitrógeno, ¿qué me va a generar en el tubo? Una burbuja. Dos, esta reacción de nitratos a nitritos, si yo le pongo zinc, el nitrato cambia a nitritos, pasa a nitritos, porque el zinc es el catalizador. Si yo tengo una prueba negativa y después de ponerle zinc no hay cambio de color, significa que el microorganismo redujo los nitratos. Si yo al poner el zinc vira rojo, significa que el microorganismo no está utilizando al nitrato como aceptor de electrones. Entonces, es una prueba muy bonita, muy rápida de hacer y el color se da rapidísimo, es un color como rojo sangre. Y al final lo que hacemos nosotros es poner de manifiesto si los microorganismos presentan el complejo A1A3, el complejo citocromo oxidasa, para que el oxígeno sea el aceptor de electrones. A ver, punto en el examen. ¿Qué microorganismos presentan el citocromo oxidasa? Los aerobios ¿Aerobios qué? estrictos y unos facultativos. Exactamente. Nada más los aerobios estrictos son los que tienen el citocromo oxidasa porque están obligados a utilizar el oxígeno como aceptor de electrones. Los anaerobios estrictos no lo tienen y los facultativos tampoco. ¿Por qué? Porque los facultativos pueden utilizar el oxígeno o cualquier otro tipo de aceptor de electrones. ¿Ven que es una fácil de interpretar esto? Y entonces, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio? Sembramos una caja de que no tenga sangre, eso es importante. Cualquier medio que no tenga sangre nos sirve, porque la sangre contiene la enzima, porque los eritrocitos y todo lo que hay en la sangre pues son células y al final respiran. Entonces colocamos el paradimetilaminobenzdehído y me va a generar el azul de indifenol, que es este color púrpura. La reacción tarda en cuestión de segundos, es muy rápida, porque si yo la dejo todo el día, bueno, no todo el día, sino me dejo sobre el cultivo el reactivo puesto, el mismo oxígeno que hay en el ambiente va a empezar a hacer que se oxide el reactivo. Entonces, es una prueba. Y esto va acompañada de la siguiente reacción, que es la catalasa. A través del metabolismo, cuando el organismo utiliza el oxígeno como aceptor de electrones, van a haber varios productos de metabolismo, unas especies del oxígeno que son altamente tóxicas, reactivas, como es el peróxido de hidrógeno, el grupo hidroxilo, el superóxido, el oxígeno singlete. Hay muchos compuestos del oxígeno que llevan a la muerte celular. Entonces, una forma de ver si los microorganismos contienen la enzima que elimine compuestos tóxicos es la catalasa. Entonces, ¿qué va a hacer la catalasa? Romper el peróxido de hidrógeno. Y esto lo va a hacer en dos etapas. Viene el peróxido de hidrógeno con fierro 3, me genera agua más oxígeno más fierro 4. Y el peróxido de hidrógeno
más oxígeno más fierro 4 me genera agua más oxígeno que se ve como burbujas en el medio en la prueba. Entonces, ¿qué microorganismo no tiene catalasa? ¿Qué grupo de microorganismos no tienen catalasa? Anaerobios Anaerobios estrictos. Exactamente. Eso es. Todos los demás organismos, aerobios, microaerofílicos, facultativos, tienen la catalasa. Los que no tienen la catalasa son los anaerobios estrictos, por eso el oxígeno para ellos les es tóxico. Y con esto terminaríamos nosotros la parte de que tenemos que hacer en el laboratorio. Lo último que me queda decir, lo que faltaría ver es la fotofosforilación, que es la siguiente forma que llevan los microorganismos para obtener energía. Y esto lo hacen organismos que son fototróficos. Entonces, esto puede ser a través de una fotosíntesis oxigénica o también a través de anoxigénica, que lo que hacen, utilizan el CO2 como fuente de carbono y a través de la enzima rubisco, en el ciclo de Calvin-Benson, fijan el CO2, más agua, más la energía solar, la energía luminosa, me generan el azúcar, oxígeno y agua. Entonces los organismos obtienen la energía a partir de la luz, ya sea la luz solar o a través de una fuente luminosa. Los organismos llevan dos fases, la fase luminosa y la fase oscura, pero no todos los organismos contienen fotosistema 2. Las cianobacterias carecen de este fotosistema 2 y por lo tanto no lo pueden llevar a cabo. Entonces, las reacciones dependen de la luz y a partir de esta energía luminosa lo obtienen en ATP. Obtienen coenzimas reducidas y van a reducir el CO2 hasta llegar a formar el azúcar correspondiente. Al final de cuentas, los organismos que llevan fotosíntesis oxigénica liberarán oxígeno al medio. ¿Cómo llevan a cabo la fijación del CO2? A través del ciclo de Calvin-Benson por la enzima rubisco, que están en los carboxisomas, que ya habíamos visto en inclusiones bacterianas, y esto es la forma en que ellos fijan el CO2. Al final, pues viene la luz, viene una serie de proteínas embebidas a través de la membrana, como si fueran los citocromos en cadena respiratoria, van moviendo los electrones y al final el sistema ATP sintasa genera la energía útil para la célula. Es a través del movimiento de protones, como en el caso de las bacterias, de los organismos quimiótrofos, que obtienen la energía los organismos. Y con esto terminaríamos metabolismo y hasta aquí llegaría el segundo examen parcial. No sé si tengan alguna duda. No una duda, pero sí una petición grupal. A ver, díganme, muchachitos. Le queríamos pedir si podría mover el examen al día martes, porque la semana que va a entrar va a estar muy saturada porque tenemos 2 exámenes y además es mucha información en este caso y pues ya que usted nos apapacha y nos quiere mucho. Sí. No, claro que sí, ya saben que sí. No hay ningún problema. Nada más que me prometan que todos van a sacar 10. Rayos. Ya hay esa promesa, ese compromiso que todos pasan con 10, si les hago el examen el martes. Mire, el esfuerzo que... Miren, no hay problema. Miren, yo quiero que ustedes, yo sé que al final yo tengo que asentar una calificación y el conocimiento pues no es una calificación. A mí lo que me interesa, pues a pesar de las vicisitudes que estamos viviendo y todo lo demás, pues que lleven ustedes una buena formación para que entiendan el siguiente curso de bioquímica microbiana, que entiendan qué es una bacteria, qué es una célula y el próximo semestre vean cómo funciona la célula. Van a llevar ya las bases de metabolismo, parte del metabolismo. No les doy, ya ven, yo no les doy reacciones prácticamente. Hay que se las den en bioquímica microbiana. Aquí lo que a mí me interesa es que quede el concepto. Y si ustedes entienden el concepto, les va a ser fácil bioquímica microbiana el próximo semestre. Si entienden cuál es la función de la membrana, cómo se lleva a cabo el transporte, cómo se obtiene la energía, el siguiente curso les va a ser más fácil. No hay ningún problema, jóvenes. Yo les hago el examen el martes a la hora de clases, pero sí pónganse a estudiar. Sí, profe, gracias. Sí, profesor, Bueno. gracias. Gracias, Gracias, Sí, pues, muchísimas gracias.
Ándele pues. Profesor, yo tenía una duda de las cianobacterias que había dicho que carecían de qué compuesto, bueno, de qué Fotosistema había dicho. 2. Ah, ok, gracias. Ujú. Bueno, jóvenes. Profesor, Mándeme. yo también tengo una duda. ¿Los organismos microaerofílicos también tienen catalasa o solamente se sí. caracterizan? No, sí tienen catalasa. ¿Sí? Ah, Sí. ok. Y tienen una deshidrogenasa también. Ah, ok, gracias. Ujú. Profe, entonces ya quedaría el examen para el martes 16. Sí, Ok, no hay problema. muchas gracias, lo amamos. Bueno, gracias igualmente. Correspondidos, jóvenes. Gracias, profe. Ya Gracias, saben, profe. aquí es Confirmo que lo profe. queremos mucho, Gracias, profe. profesor. cachadera aquí con ustedes. Usted es buena gente. Bueno, entonces pónganse a estudiar, jóvenes, y el martes estaremos aplicando el examen, el martes 16. El siguiente martes empiezo yo el siguiente tema, ya que tiene que ver con el tercer parcial. O sea, lo que veamos del martes en adelante hasta que terminemos, vamos hasta ingeniería genética, hasta ahí vendría su tercer examen parcial. Ok. Ujú. Entonces, en el siguiente bloque, voy a decir a los maestros de laboratorio que intervengan también para que les digan de las prácticas que debemos haber hecho y les quede claro pues el curso. Ya les dije que si el siguiente semestre quieren entrar al laboratorio para hacer las prácticas que no hicieron, yo los voy a aceptar, no hay ningún problema. O organizaríamos de alguna forma pequeños grupos que hicieran algunas prácticas dentro del laboratorio, porque no los puedo meter a todos en el laboratorio de investigación, pero sí en pequeños grupos que vayan haciendo unas pequeñas estancias y que vayan haciendo algo de laboratorio para que adquieran habilidad. Ujú. Ya eso nos Gracias, ponemos profe. de acuerdo qué es lo que quisieran ustedes. Ujú. Gracias, Sí, profe. profesor, gracias. Ándele pues. Nos estamos viendo, cuídense y nos vemos el próximo martes. Cuando acabe el semestre le disparamos una comida, profe. Árale, pues ya, siempre y cuando hayan levantado esto, que yo creo que va a ser hasta octubre, porque como vamos, siguen aumentando el número de casos y pues la gente ahora que ya salió en estampida, pues están locos, van a venir, va a haber un repunte. Ah, sí. Te la Entonces, enviamos un pan por de Uber muerto. Eats. Ujú. Por Uber Eats, bueno, está bien, ándale pues, correcto. Ándale Como pues, su par de- cuídense su pan mucho, de nos estamos muerto. viendo. Nos vemos. Hasta luego. Ándale, Bye, pues. profe. Profe, gracias.